¿Ya me oyes? Ok. Adelante. Un momentico. Ajá, ok. Buenos días otra vez, hermano. La, la temática que hemos venido trayendo durante, o nos ha venido trayendo este libro durante de estos capítulos recorridos, es la misma. Job presentando su mala fortuna, quejándose de lo que sucede y comparando lo recto de su forma de vivir y de actuar con la forma de vivir lo malo. Y se pregunta y le pregunta a Dios por qué pues, a él le suceden estas cosas. Muchas preguntas sin respuesta. Igual que nosotros en ocasiones nos hemos hecho preguntas parecidas y sobre todo antes de conocer lo que conocemos ahora, en nuestra vida pasada, nuestra forma pasada de vivir, era muy común que nos hiciéramos esas respuestas y que a veces culpáramos a Dios por estas cosas que nos pasaban. Y cometíamos ese error. Sus amigos dicen verdades irrefutables, como las que están, por ejemplo, en el capítulo de hoy, capítulo 25. Pero al igual que Job, como no saben por qué suceden estas cosas, pues hacen un análisis según su criterio y le asignan a Job las posibles responsabilidades de que tales infortunios le sucedan. En conclusión, mm, la conclusión de esto nos enseña es que tanto como Job y sus amigos están errados, pues ellos ignoran la causa de lo que está pasando, que es un enfrentamiento entre el bien y el mal. Mm, Sin responsabilidad de Job en este hecho, porque solamente él es un instrumento. Eso hoy en día, pues, nos atañe a nosotros también, porque la lucha sigue siendo la misma, la lucha entre el bien y el mal, y la principal obra de nuestro Señor, su creación, que es el hombre, porque fue hecho a su imagen y semejanza, pues estamos en el medio de esa gran batalla. Pero gracias a Él, pues tenemos conocimiento, no como en aquellos tiempos. Hoy tenemos conocimiento de que es una gran batalla que se está librando entre el bien y el mal, que no es el Señor que nos castiga cuando nos sucede algo. A veces, porque nos suceden cosas muy malas, eh, se pueden dar por varias causas. Una de las causas puede ser decisiones erradas, incorrectas o malas decisiones. Otra puede ser el pecado, porque el pecado trae sus consecuencias, consecuencias dolorosas. Otra causa puede ser el ataque de Satanás. Podremos tener un ejemplo. A veces caemos, somos tentados y caemos en pecado y nos suceden cosas muy malas. Y otra causa de que a veces haya cosas que no sucedan, que no sean de nuestro agrado, puede ser porque el Señor en su inmensa misericordia nos pone un obstáculo o nos está protegiendo. Por ejemplo, cuando queremos un ascenso, por ejemplo, en el trabajo y se lo dan a otra persona y decimos, pero si yo, Señor, estoy mejor calificado que esa persona, tengo más preparación y soy mejor trabajador, muy más cumplido, ¿por qué se lo dieron a él? Pero no entendemos o a veces nuestra parte humana no comprende que es que el Señor nos está protegiendo. Posiblemente, sí, nos dan un mejor cargo con mayor responsabilidad, pero está afectando nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Puede ser un ambiente de trabajo malo, negativo, o puede ser, por ejemplo, que comprometamos el día de la reunión, perdón, el día de la reunión con el Señor, que es su día, el día en que tenemos que reunirnos para alabarlo y adorarlo a Él, y puede poner en peligro hasta nuestra salvación. Eh, Estos amigos de Job le daban a él unas soluciones así, sin saber las causas, como el médico que pueda enviar un tratamiento sin conocer la causa de la enfermedad. Llegamos así al capítulo 25.
En el capítulo 25, como cantábamos ahora, hacía muy buena referencia a nuestro hermano Beto, en el versículo que corresponde para hoy, dice, el Señor es poderoso e infunde temor. Ese temor no es que nos esté asustando, sino ese temor es para nuestro propio bien. Por ejemplo, nosotros aprendemos a temerle al fuego para nuestro propio bien, para no acercarnos al fuego. Veamos entonces aquí en el capítulo 25, que es bastante corto, solamente seis versículos. Dice así la palabra de Dios. Respondió Bildad, suita, y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos números. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también es gusano. Nos presenta Bildad aquí en este capítulo unas grandes verdades. Y él nos presenta lo pequeño que es el ser humano, lo no insignificante, eh, sino que es muy débil y es incapaz. No se puede justificar delante de Dios. Para esa época es evidente. Él dice que el hombre no, ¿cómo se justificará? Se justificará. El hombre no se puede, ni en esa época ni en esta, se puede justificar el hombre delante de Dios, pero sí puede ser justificado, ¿no? Nosotros somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de aquellos tiempos. Por eso es que Él dice que no se puede justificar. Y de hecho, aún no se puede justificar, sino que podemos ser justificados delante de Dios. Y otra gran verdad que dice allí es que el ser humano es impuro, es pecador. Es más, al hombre nacido de mujer lo califica como gusano y concluye allí su intervención. Es evidente que ese calificativo que se le da al hombre, a la máxima creación del Señor como gusano, pues está un poco fuerte. Y por supuesto, no había nacido aún nuestro Señor Jesucristo, que es hombre y nacido de mujer, a quien no se le podría tildar nunca de gusano, que sí es justificado, que sí es limpio y que sí tiene poder. Entonces nos presenta la debilidad del hombre, comparado con el poder de nuestro Señor, el poder de nuestro Dios, y la incapacidad de que mm, podamos por nosotros mismos justificarnos delante de Dios. Hablando de justificación, de este punto tan importante, quizá uno de los más importantes de nuestra vida, la justificación. ¿Cómo podemos llegar a ser justificados? Eh, en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, dice la palabra de Dios, el cual fue entregado, hablando del Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos allí una gran ventaja, un, 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 un premio inmerecido, pero que se nos da, a diferencia de aquellas personas que vivieron en ese tiempo, que ellos no tenían, ni podían, ni tenían esperanza de ser justificados delante de Dios. También cuando Bildad expresa que el hombre es un ser que no es limpio, eh, y dice allí mismo, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? En Juan, capítulo 15, en el versículo 3, el Señor, y hay muchos versículos en la palabra de Dios donde nos
informa, nos enseña que podemos ser limpios. Dice en Juan capítulo 15, en el versículo 3, del versículo 3 en adelante, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. En el 9 dice, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. Cuando el Señor dice que sin Él nada podemos hacer y se presenta Él como la vid, como el árbol, eh, y a nosotros como los pámpanos, es decir, como las ramitas que cuelgan donde aparecen los frutos, Él dice que separados de Él eh, no vamos a vivir, no, vamos a perecer. Y estando allí, unidos a Él, esa savia que sube por ese tronco que es el Señor, que alimenta las ramas, es la que nos va a mantener con vida siempre y cuando nos ah, estemos unidos a Él. Esa savia que nos alimenta cada día, que es su palabra, es ese alimento que nos hace que podamos hacer lo que el Señor quiere, que es que permanezcamos con Él y que no perezcamos, así como puede perecer una rama que es cortada o a la que no le llega esa savia maravillosa que es la palabra del Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ese nada al que se refiere el Señor, dentro de ese nada están incluidas la justificación, el perdón, la limpieza y la salvación. Afortunados somos en gran manera por esa gracia del Señor. Por mucho que nosotros hagamos, por una vida muy digna y aprobada moralmente que llevemos, no podemos acceder a ninguna de estas ah, bendiciones que solamente los da el Señor. Salvación, perdón, limpieza, justificación. Es verdad que a veces, y muchas veces, nos hacemos preguntas y nosotros no tenemos la respuesta, así como sucedía con Job y sus amigos, que a lo último del libro el Señor nos enseña que las respuestas las tiene es Él. Y así como en ese tiempo pasado el Señor tenía las respuestas, cuando Él se dirigió allá a Job y lo enseñó, y cuando se dirigió a sus amigos y también los enseñó, ellos estaban errados. De, de esa misma forma, nosotros hoy con este libro que tenemos en nuestras manos, que es su palabra, no podemos tener temor porque aquí en este libro tenemos todas las respuestas, todas, absolutamente todas las respuestas a las preguntas que nos podamos plantear. Tenemos que tener primero, confianza en el Señor, confiar en Él con una fe, diríamos, ciega, y teniendo en cuenta que a veces tenemos situaciones que son no de nuestro agrado, pero también teniendo confianza en que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros, y, pero tenemos que cumplir también. Dice el Señor que cumpliendo sus mandamientos.
los que no lo saben, nosotros estamos en la obligación de enseñarlos, así como el Señor nos enseña y nos instruye. Y no para asustar ni infundir ese temor dañino en las personas, sino para enseñarles que así como debemos temer al peligro, a una ah, altura, a un precipicio, a un accidente, a cualquiera de estas cosas de infortunio, debemos temerles al mal, no al Señor, porque el Señor es nuestro amigo y nos comprobó cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros, sin ninguna necesidad, sino por pura misericordia. Y así como nosotros debemos enseñar a los demás, también tenemos que tener principalmente cuidado con nosotros mismos. No podemos mm, descuidar esa salvación tan grande, dice la palabra de Dios. Tenemos que estar pendientes a cada momento, en cada situación, y saber que el Señor está con nosotros, que Él nos protege y tenemos esa confianza y tenemos esa certeza que no tenían Job y sus amigos, porque ellos estaban simplemente elucubrando y estaban moviéndose en una situación de incertidumbre, incertidumbre que nosotros, por voluntad de Dios, incertidumbre que por pura misericordia de Dios sabemos que a nosotros no, ah, no está relacionada con nosotros en ninguna forma, porque nosotros tenemos plena certeza de quiénes somos, plena certeza de que gozamos de salvación, de que gozamos de justificación y de que fuimos limpios por la sangre de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque siempre tienes ese mensaje nuevo, fresco para nosotros, Señor. En cada versículo de tu palabra, cada paso de, de las historias contadas y de los consejos que hay en tu santo libro, en tu santa palabra, nos enseña, Señora, que debemos tener confianza en ti, siempre confiar en ti, Señor. Aunque la situación sea adversa, aunque eh, problemas haya, siempre confiar en ti. Pero también, Señor, te damos gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra que no debemos, no debemos tomar malas decisiones, no debemos enfrentar al demonio, debemos huir de él y que no debemos, Señor, sucumbir a sus ataques. Protégenos siempre con el escudo de tu poder, Señor. Límpianos siempre con la sangre de tu Hijo. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que nos oyes. Amén.